¿Sabías que el 90% de los asesinos en serie son hombres? Pero, ¿y las mujeres? Aunque somos una minoría en estas estadísticas, algunas han dejado huellas tan profundas que se convirtieron en leyendas oscuras. Hoy te hablaré de una de las figuras más infames. Imagina ser una de las mujeres más poderosas de tu época, rodeada de riquezas y privilegios. Yo, Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, fui esa mujer. Perseguía la eterna juventud de maneras inusuales, pero ¿hasta dónde llegó mi leyenda? ¿Y cuánto de lo que se cuenta es real? Me llamo Erzsébet Bathory de Exed. Nací en 1560 en una noble familia húngara. Mis padres, los condes Jorge y Ana Bathory, eran primos y tuvieron 4 hijos, siendo yo la segunda de mis hermanos. En la nobleza de la época, los matrimonios entre parientes cercanos eran frecuentes, ya que aseguraban la preservación del linaje y las propiedades familiares. Sin embargo, esta práctica también conllevaba el riesgo de problemas genéticos. Mi vida estuvo marcada por eventos extraordinarios, muchos de ellos rodeados de rumores y supersticiones. Pero, ¿cómo una mujer de la alta nobleza terminó envuelta en una leyenda tan oscura? Sabía leer y escribir en húngaro, latín y alemán. Era un hecho notable, considerando que ni el monarca de Hungría sabía leer. Mi educación también abarcó temas que en ese tiempo eran considerados místicos, como la alquimia. Desde niña fui testigo de cómo las diferencias de clase definían la vida misma, y estas experiencias formaron mi visión del mundo. A los 11 años me comprometieron con el conde Ferenc Nadasdy. El matrimonio me brindó acceso a extensas propiedades, entre ellas el castillo de Szeged, en Bratislava, donde viví junto a algunos parientes de mi esposo. En ese entonces, Hungría vivía tiempos de tensión bajo la ocupación del Imperio Otomano, lo que mantenía a mi esposo lejos durante largas temporadas. Solo nos comunicábamos por cartas. En uno de los encuentros quedé embarazada y así nació Ana, nuestra primera hija. Después tuvimos 3 hijos más: Úrsula, Catalina y Pablo. Mi vida estuvo rodeada de figuras intrigantes. Muchas de ellas sabias en la medicina y los cuidados, fueron más tarde tachadas de brujas. En esa época, cualquier fenómeno inexplicable, especialmente si involucraba a mujeres, se tachaba de brujería. Anna Darvulia, una figura envuelta en misterio, era una de mis más cercanas confidentes. Para algunos, fue la verdadera mente maestra detrás de los actos que me atribuyen. Su muerte coincidió con el fin de los supuestos asesinatos en serie. ¿Una coincidencia o el verdadero final de una oscura colaboración? Mi vida, siempre bajo la sombra del escándalo, alcanzó nuevas alturas cuando me quedé viuda a los 44 años, heredando vastos territorios y un poder casi absoluto. Pero, como dicen, el poder trae consigo enemigos. Me quedé sola con mis sirvientes y mis confidentes, sin un ejército propio, ya que este se disolvió tras la muerte de mi esposo. Desde siempre, la búsqueda de la juventud eterna ha sido un deseo recurrente en la humanidad. Pero, ¿qué pasa cuando ese deseo se convierte en obsesión? La leyenda cuenta que una noche, mientras una de mis criadas me peinaba, ocurrió algo que cambiaría mi vida para siempre. Un pequeño accidente. Me dio un tirón inesperado. Mi reacción, una bofetada impulsiva. Su sangre goteó en mi mano, y en mi mente surgió la inquietante idea de que algo había cambiado en mi piel. Rumores empezaron a esparcirse. Una obsesión por la juventud, brujería
Algunos afirmaban que yo me bañaba en sangre de jóvenes doncellas para preservar mi belleza. Estas historias estremecieron a la sociedad de la época, aunque la verdad detrás de ellas sigue siendo incierta. La acusación de que usaba sangre como parte de un ritual de belleza no aparece en los registros contemporáneos del caso y es vista por los historiadores como una exageración o invención posterior. Hungría estaba dividida entre el Imperio Otomano y los Habsburgo. Yo era una de las mujeres más ricas y poderosas de la región, y eso pudo haber jugado un papel clave en mi caída. En el medio de todo este descontrol, ayudé económicamente a mi primo Gábor para que ascendiera a príncipe de Transilvania, pero su conflicto con los alemanes desagradó al rey de Hungría. Por ello envió a un primo mío, György Thurzó, para liderar una investigación contra mí. György tenía intereses políticos para desprestigiarme y confiscar mis propiedades, pues en ese momento Hungría estaba en crisis y mis tierras estaban codiciadas. En una fría noche de diciembre de 1610, mi castillo fue asaltado. No estaba preparada. Mientras las puertas se derrumbaban, el eco de los pasos de los soldados resonaba por los pasillos. Lo que las autoridades alegaron encontrar allí se convirtió en una de las historias más oscuras de Europa. Pero la mayoría de las pruebas en mi contra eran dudosas. Se me acusó de torturar y asesinar a más de 600 mujeres. Dicho registro proviene de un supuesto diario que nunca fue presentado como prueba durante el juicio. Muchos historiadores modernos cuestionan la veracidad de las acusaciones. Se cree que pude haber sido víctima de una conspiración política y social, ya que mi gran riqueza generaba envidias entre la nobleza, especialmente del rey de Hungría, que tenía deudas considerables conmigo, ya que mi esposo había financiado las guerras contra los otomanos. No fui sometida a un juicio formal debido a mi estatus noble. La mayoría de las acusaciones se basaban en testimonios obtenidos bajo tortura y enemigos con ansias de confiscar mis tierras. Muchas de las personas que declararon en mi contra estaban presionadas por las autoridades. Aún así, fui condenada en 1612. Algunos de mis allegados no tuvieron la misma suerte que yo. Fueron juzgados en una época donde el miedo superaba a la razón y su destino estuvo marcado por la superstición. Mi castigo no fue la muerte, sino el aislamiento total. Encerrada en mi propio castillo, el mundo exterior se convirtió en algo lejano. Después de 4 años de confinamiento, mi salud se deterioró gravemente y se permitió la visita de 2 sacerdotes para que expresaran mis últimas voluntades. Solo pedí que los pocos bienes que me quedaban fueran para mis hijos. A los 54 años, mi vida terminó en total aislamiento. Pero ni eso detuvo los rumores. Al contrario, los avivó. ¿Fui realmente un monstruo o solo una amenaza para el poder que debía ser silenciada? En los últimos años, mi caso ha sido reexaminado por académicos y criminólogos, quienes sugieren que pude haber sido una víctima del sexismo y los prejuicios de mi tiempo. Las mujeres poderosas en la Europa medieval y moderna a menudo eran vistas con desconfianza, y en muchos casos, cualquier comportamiento que se apartara de las normas sociales podía llevar a que se les acusara de brujería o de crímenes atroces. Mi historia ha sido reinterpretada en libros, películas y series de televisión, convirtiéndome en un icono del terror. Comparada a menudo con figuras como Drácula, me he convertido en símbolo de la maldad femenina en la cultura occidental. Pero la pregunta persiste: ¿fui la encarnación del mal o una víctima de mi época? Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete para más contenido sobre crímenes y misterios impactantes. No olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. El misterio no termina. Avancemos hasta el siglo XX, donde Marcel Petiot
conocido como el médico de la muerte, aprovechó el caos del Holocausto para sus propios fines, haciendo de la desesperación ajena una herramienta para su propio beneficio. ¿Qué lo llevó a actuar así en una de las épocas más oscuras de la historia? La respuesta la encontrarás en el siguiente vídeo. Nunca apagues la luz.